Buenas noches, queridas amigas, amigos. Vamos a comenzar nuestra reflexión sobre el Evangelio según el Espiritismo. Esta vez nos vamos a remitir al capítulo 10, al ítem número 19. Viene con un cuestionamiento bien interesante. ¿Está permitido reprender al prójimo, observar sus imperfecciones y revelar el mal que comete? Muchas veces nosotros tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros deberemos abordar algo que está haciendo el prójimo? ¿Cómo nosotros deberemos encarar? ¿Cómo le deberemos decir? O si le decimos, no le decimos, es una duda que todos nosotros tenemos. ¿Hasta qué punto somos tolerantes o intolerantes con el prójimo? Eso es algo que constantemente aparece en nuestras mentes. Y como una pregunta en el ítem 19 y dice así: puesto que nadie es perfecto, ¿se sigue de ahí que nadie tiene derecho a reprender al prójimo? Repito, puesto que nadie es perfecto, ¿se sigue de ahí que nadie tiene derecho a reprender al prójimo? Y la respuesta dice: por cierto que no, pues cada uno de vosotros debe trabajar por el progreso de todos, y sobre todo que de aquellos cuya tutela se os ha confiado. No obstante, por esa misma razón debéis hacerlo con moderación y con un fin útil, y no como se hace la mayor parte de las veces, por el placer de denigrar. En este último caso, la reprobación es una maldad. En el primero, es un deber que la caridad ordena cumplir con todos los miramientos posibles. Más aún, la reprobación que alguien haga a otro debe también dirigirla a sí mismo, procurando averiguar si lo merece. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es que Dios nos ha confiado a las personas para poder ayudarles y para que haya un progreso en conjunto. Todos debemos progresar, todos tenemos que progresar. Y tomando eso en cuenta, nosotros deberemos ver que las personas que están cerca de nosotros, que tienen alguna debilidad en cuanto a su temperamento, su forma de ser, entonces nosotros estamos invitados a ayudarles en este progreso. Entonces hay que tener paciencia. Y sí se puede realizar esta reprobación, ¿sí? Que sería una reprobación de los actos, no es una reprobación de la persona. Eso también es bien importante que nosotros comprendamos. No se puede reprobar a las personas, se reprueban los actos. Es también como se lo hacen las escuelas, ¿no? La reprobación va porque el trabajo que presentó el estudiante, por ejemplo, no está bien hecho, no va acorde con la temática, quizá. O porque las respuestas del examen no son las respuestas correctas. Entonces es una reprobación de ese conocimiento, de la destreza sobre ese conocimiento. Lo mismo sucede con nuestra vida. Nosotros, como seres humanos, podemos reprobar la conducta de la otra persona, mas no reprobamos a la persona. La conciencia de esto hace que nosotros estemos también listos para el perdón, porque perdonamos a la persona y no los actos. Y hemos hablado de eso en otros momentos. Y la reprobación se lo debe hacer con moderación.
Y la moderación es procurando no herir a las demás personas. Si nosotros reprobamos hiriendo a las demás personas, entonces ya no es algo útil, ya no es algo de crecimiento, porque simplemente hay el placer de denigrar, de descalificar a la persona. Y sucede eso en muchas ocasiones, cuando el ser humano realiza esto y descalifica a las personas, no les humilla, y la otra persona se queda ofendida por todo eso. Entonces, debemos tener cuidado de no caer en esa trampa y generar rabia, enojo en quien nosotros queremos orientar. Entonces, nuestra reprobación en realidad debe ser un direccionamiento para mejorar una conducta de parte de la otra persona. Y no una maldad, como nos habla este trecho del Evangelio según el Espiritismo. Y sobre todo, y es un consejo que vale la pena que nosotros tomemos en cuenta, ¿sí? Más aún, la reprobación que alguien haga a otro debe también dirigirla a sí mismo, procurando averiguar si la merece. ¿Merezco yo una reprobación igual? ¿Estoy haciendo las cosas igual que esa persona? Porque allí también nosotros vamos a tomar como lección el comportamiento del otro. Si nosotros tomamos como lección el comportamiento del otro, vamos a ser también un poco más cuidadosos al momento de llamarle la atención. En el ítem 20, que continúa con este tema, realizan también una pregunta. ¿Será reprensible observar las imperfecciones del prójimo cuando de eso no resulte ningún provecho para él y aunque no las divulguemos? ¿Sí? ¿Qué pasa, parafraseando esta misma pregunta, qué pasa si observo algo de observación sobre la imperfección del prójimo y él o ella no le significa nada? Esas observaciones no le generan ningún entendimiento, no le generan absolutamente nada. La respuesta dice, todo depende de la intención. Por cierto, no está prohibido ver el mal cuando el mal existe. Entonces, nosotros podemos hacer una observación de algo que está mal. No está prohibido observar y la palabra no es aprender, es reflexionar en realidad y reflexionar sobre ese mal. Sería incluso inconveniente ver en todas partes solamente el bien, pues es una ilusión que perjudicaría el progreso. Y esto es muy interesante porque muchas veces nosotros nos rehusamos a ver las cosas que están mal hechas. Entonces, observar el bien, sí, mas también ser conscientes de que existen cosas que están mal, también nos ayuda al progreso, porque eso nos ayuda a perfeccionarnos y nos permite también no entrar en un estado de ilusión donde todo nos parece lindo, correcto, porque eso también va a generar a la larga un error. Quien piense que todo lo hace bien, entonces al momento que enfrente algo que no está bien, entonces va a entrar en shock y va a tener también hasta una depresión porque no va a aceptar en sí mismo que que puede cometer un error. Entendiendo que el error es ignorancia. Nosotros deberemos estar preparados también para comprender eso, que si nosotros cometemos un error es porque somos ignorantes en aquello.
puede ser un error moral. Entonces nosotros somos ignorantes de esa dinámica moral, donde nosotros estamos en ese momento educándonos. Educarse no es una cosa fácil, ¿no? Es mucho más fácil para el ser humano instruirse, como instruirnos de armar alguna cosa, instruirnos sobre el espiritismo, podemos instruirnos claramente sabiendo los lineamientos del espiritismo, mas no viviendo. Educarnos significa hacer esa reflexión profunda que nos va a permitir reaccionar de una manera diferente. Digo la palabra reaccionar solamente para entrar en un contexto. En realidad es accionar. En el momento que nosotros estamos educados, nosotros nos accionamos de una manera en que vamos a obrar de una forma adecuada, con un pensamiento adecuado, ecuánime a lo que estamos experimentando. Cuando comprendemos que el error existe en absolutamente todos nosotros y que ese error es pasajero, es algo que simplemente es temporal, entonces vamos a entender que no es una redundancia, debemos hacer esa observación al prójimo, no permitiendo el descrédito y entendiendo si hay o no hay la necesidad, porque muchas veces la propia persona entiende que hizo mal, entonces si le caemos encima también no es algo que estaría bien. Entonces deberemos ver si el prójimo tiene la necesidad de hacerse esa observación, o si está consciente de eso también, animarle para que la persona siga realizando aquellos cambios que son necesarios en su vida y que va a hacer tanto bien al colectivo. Porque todos esos cambios para bien nos hacen bien colectivamente. También será reprensible hacerlo solo para complacerse uno mismo con un sentimiento de malevolencia y de satisfacción por encontrar en los otros la falta. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado, no solamente en nosotros, sino también las intenciones de los demás. Y sirve para cualquier grupo, sea dentro del centro espírita, para las familias, para padres que tengan hijos pequeños, para dentro del ambiente laboral. Hay que tener mucho cuidado porque puede haber una persona que, por maledicencia también, comienza a señalar las fallas de los otros, con el fin de generar sentimientos contrarios, lo que hace mucho mal a la vida de todos nosotros. Continúa el Evangelio diciendo todo lo contrario. Sucede cuando al echar el velo sobre el mal para ocultarlo a los demás, nos limitamos a observarlo para provecho personal. Es decir, para ejercitarnos en evitar lo que reprobamos en el prójimo. ¿Sí? Cuando no exhibimos. Y esto es importante comprenderlo. Significa que podemos orientar con mucho tino, con mucha cautela y callar, realizando la reflexión de que yo no debo hacer eso que estoy reprobando en el otro. Y ese es el beneficio más grande de la observación. El entender que nosotros no necesitamos vivir lo que el otro está viviendo, pero que podemos orientar de una manera gentil al otro para que también pueda librarse del sufrimiento que acarrea todas las cosas que están mal.
¿Cómo podría él describir los males de la humanidad si no estudiara los modelos? Termina San Luis con esta pregunta. ¿Cómo podría él describir los males de la humanidad si no estudiaría los modelos? Antes de eso, nos dice, por otra parte, esa observación no es útil para el moralista, ¿sí? Para la persona que desea crecer moralmente. Necesitamos ver aquellos ejemplos que son buenos y malos, porque infelizmente existen en nuestro entorno. Y deberemos generar conciencia en nuestra vida para poder entender que a través de esos modelos nosotros reflexionamos las opciones de nuestra existencia también y comprendemos nuestros comportamientos. Al final de todo esto, en el ítem 21, nos dice, habrá casos en los que sea útil revelar el mal ajeno. Y esta cuestión comienza así, y esta cuestión es muy delicada. Y aquí es preciso que hagamos un llamado a la caridad bien entendida. Entonces existe una caridad mal entendida. Si existe una caridad bien entendida, hay una caridad mal entendida. Y es así, hay una falsa caridad donde la persona, entre comillas, muy caritativa, hace una crítica. Y la crítica ya es otra cosa. Si las imperfecciones de una persona solo la perjudican a ella misma, no habrá ninguna utilidad en darlas a conocer. Si una imperfección le afecta solamente a esa persona, entonces hay que dejarlo así. Es algo que tiene que mejorar esa persona para sí mismo. No debemos inmiscuirnos en eso. Si en algún momento somos llamados para ofrecer algún consejo, démoslo con mucho cariño. O si podemos, con mucha prudencia, realizar alguna observación que no genere animosidad, que no genere algún tipo de malestar en la persona, entonces también podríamos hacerlo, pero siempre en secreto, siempre solamente en presencia de esa persona, para no generarle malestar, tristeza o humillación. En cambio, dice aquí, en cambio, si puede ocasionar prejuicio a los otros, debemos preferir el interés del mayor número al interés de uno solo. Si aquella imperfección no solamente le afecta a sí mismo, si está afectando al conjunto, entonces sí, debemos hablar. Porque hay que preferir al conjunto que solamente a esa persona. Según las circunstancias, desenmascarar la hipocresía y la mentira puede constituir un deber. Y aquí dice exactamente lo que es. Desenmascarar la hipocresía y la mentira puede constituir un deber. Si la persona duerme demasiado, entonces es algo que a nosotros no nos debe incomodar. Pero si la persona está haciendo algo malo, llevándolo junto con hipocresía y mentira, que ya tienen otras raíces, ¿no? Y que va a generar otros malestares también, entonces es importante que eso se trate. Porque es el deber de una persona poder tratar también con cuidado, con prudencia. Porque más vale que caiga una persona y no que muchos lleguen a ser sus víctimas. Más vale que caiga
una persona y no que muchos lleguen a ser sus víctimas. En un caso así, es necesario evaluar la suma de las ventajas y de los inconvenientes. Vemos que en todos los casos, la imperfección todavía hace parte de nuestro crecimiento o de nuestra infancia espiritual. Todavía resta mucho camino por recorrer a cada uno de nosotros. Tenemos que crecer y tenemos que adquirir madurez en nuestra vida, una madurez espiritual y una madurez psicológica, que nos permita relacionarnos adecuadamente con todas las personas. Porque esas imperfecciones no solamente competen a nosotros mismos, aquellos hábitos que no son inconvenientes, sino también aquellos hábitos que hieren, que causan daño a los demás. El orgullo y el egoísmo es uno de los mayores vicios y errores que tiene el ser humano. Vicios y errores a los que deberemos fijarnos muy bien y tener mucho cuidado. En ellos está la mentira, el orgullo, la hipocresía. Todos ellos ocasionan grandes males en nuestro entorno. Seamos prudentes para observarlos. Seamos prudentes para nosotros mismos no cometerlos. Seamos prudentes para ayudar al prójimo a crecer, a avanzar en su vida. Para comenzar a tener puntos de vista saludables en su existencia. Animemos a las demás personas a tener una vida íntima saludable, una vida mental, psicológica saludable. Pero únicamente eso lo vamos a hacer si sabemos callar, si sabemos observar y si sabemos evaluarnos a nosotros mismos. Recordemos las palabras de Jesús, de no ver la paja en ojo ajeno cuando nosotros tenemos una viga frente a nuestros ojos. Cuando nosotros nos deshumanizamos para únicamente mirar el mal del prójimo, entonces regresamos a la etapa instintiva, donde se nos es muy necesario matar para sobrevivir. Y muchas veces somos así. Matamos la psiquis, el ideal, las esperanzas del otro, pensando que estamos haciendo un bien. O pensando que así nos vamos a quitar al prójimo de encima. Y en realidad estamos nosotros acumulando grandes tempestades para nuestra propia conciencia que después nosotros mismos nos vamos a encargar en autocobrarnos. Por lo tanto, seamos bondadosos y seamos sobre todo, y lo he repetido muchas veces, prudentes, para que a través de la prudencia podamos crecer en amor del prójimo. Y mientras más nos desdoblemos en amor al prójimo, nosotros vamos a encontrar grandes alegrías en nuestra vida. Si ustedes tienen quizás alguna pregunta, los amigos que nos están viendo por Facebook, estoy a las órdenes para responder cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias por su compañía desde Uruguay, Rodolfo. Gilmar nos está acompañando desde Brasil. Edilson nos está acompañando desde Colombia, desde Boyacá. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Desde Pozo de Caldas también está Alcione acompañándonos. Rosana también está con nosotros. Un abrazo, Rosana. Nelly, ¿cómo estás? Si tienen alguna pregunta, entonces estoy a las órdenes para responder. Rosana está en Florianópolis. Gracias a ti, Noel. Merle está en Australia.
está en otro uso horario. Parece que no tenemos preguntas. Parece que no tenemos preguntas. Muy bien, entonces recordemos que nosotros podemos observar el mal, podemos hacer una observación sobre las cosas equivocadas, que sería una ilusión no tocar aquellas cosas equivocadas y que deberemos tener mucha prudencia. Sí, ese es el mensaje del Evangelio de hoy, que es bastante útil para la vida de todos nosotros. Muchas gracias por su compañía. Un abrazo fraternal y cariñoso para todos ustedes y buenas noches. Hasta el próximo viernes a las 8:30.